1 y versículo 2. Es Romanos capítulo 15, versículo 2 y versículo 3. Y vamos a ver también Hechos capítulo 9, versículo 31. Voy a pedir a mi hermano Jaime que nos lea Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Es importante ver algo en esta escritura, voy a hacer un comentario antes de esto. La multiplicación en las iglesias, la extensión, el crecimiento, la multiplicación en las iglesias es algo más que evangelizar. Es algo más que evangelizar. Es algo más que la gente haga una oración y se convierta al Señor Jesús. Nosotros hemos escuchado movimientos de evangelismo donde se convierten 1,500, 200, 3,000, pero esas personas no están viniendo a estar ahora recibiendo de Dios. Bien, vamos a ver un versículo importante que viene en Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que estamos hablando de visión multiplicación? Bien, hay dos aspectos importantes que se ven en esta escritura. Hechos capítulo 6, versículo 7. El primero es, la palabra crecía. El segundo es, los discípulos se multiplicaban. Bien. Si nosotros recordamos, tenemos que entender qué significa que la palabra crezca. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que la palabra crezca? Esto es importante. Para entender esto, fíjate, mi hermano, ¿qué dice la palabra del sembrador que es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del sembrador que es la tierra? El corazón. ¿Dónde se siembra la semilla? En el corazón. Una vez que la palabra se siembra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que crecer. ¿Para qué? Para dar fruto. Entonces, lo que está hablando, y esto es importantísimo captarlo, porque dice la palabra que el éxito de la iglesia, que Dios estaba haciendo en la iglesia, en el libro de los Hechos,
es el siguiente: la palabra crecía. Eso significa que la palabra había sido primero sembrada. Segundo, había buena tierra. Y tercero, estaba creciendo al punto de dar fruto. ¿Qué impide que la semilla crezca? Que haya mala tierra, espinos, abrojos, que las aves del cielo se roben la semilla. Entonces, eso no estaba pasando. Eso no estaba pasando. Si tú ves la parábola del sembrador, encuentras tres problemas. Uno, un terreno que era junto al camino, por lo tanto la semilla no penetró. Vienen las aves del cielo, se la roban y ya, se perdió. Segundo, había poca tierra, tierra dura. ¿Qué pasó? La semilla no creció. La semilla salió y se murió. No llegó a dar fruto. Tercero, fue sembrada, estaba creciendo, pero fue ahogada. Fue ahogada. ¿Por qué? Porque había espinos alrededor. Entonces, lo que estamos viendo en la Biblia en el tiempo de la iglesia apostólica es que había un excelente cuidado para la tierra. Había un cuidado que realmente la semilla profundizara y se sembrara. Los siervos del Señor eran buenos agricultores. Entonces, visión, multiplicación está hablando de algo más que la gente acepte a Cristo. Pero estamos hablando de que la palabra de Dios hace su trabajo completo, porque la tierra se preparó correctamente, porque la lluvia está cayendo, la semilla, la planta está creciendo al punto de dar fruto. Y cuando la palabra da fruto, entonces Dios está teniendo lo que Él quiere en nuestras vidas. Y el segundo aspecto que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, es que los que se multiplican son los discípulos. Un discípulo es alguien que oye, es alguien que aprende, es alguien que vive la palabra de Dios, que está trabajando para vivir la palabra de Dios. ¿De hecho? Bien, vamos a hablar un poquito en lenguas. Tu atmósfera, Señor, tu atmósfera gloriosa, sí, Kurubarari que te como te dicamo tutto le per valore che tu ti cala la che le che tu vedi che tamara se ti dicamo per vedi o le vene che ti amo che si tu lo carvala che vedi lo che vedi con sotto le per cala che vedi a tre vedi si ti che la che la carvala se di dia o per che ti la che si di cala che di andare che la che si di o si di vedi la che si di vedi cala che di andare che si di vedi cala che si di vedi cala che vedi cala che si di se non che cala che vedi se vedi cala che vedi aleluya, Señor, tu gloria en este lugar. 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 Quitamos toda tensión, quitamos toda distracción. Tu gloria, tu luz resplandeciendo, atrapándonos completamente hacia la obra de tu Espíritu, Señor. Queremos ser suaves a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos viendo que en el libro de los Hechos la palabra de Dios crecía y los discípulos se multiplicaban. El hablar de que la palabra del Señor crecía quiere decir que había buena tierra, había buenos sembradores, había buenos corazones, había buenos siervos. La tierra es el corazón, el que siembra es el siervo usado por Dios. Los corazones estaban listos, los siervos hacían buen trabajo,
de sembrar. La tierra, la planta no se moría, la planta no era ahogada, la semilla no era robada, había cuidado. Esto nos está hablando de un trabajo realmente intenso de pastoreo. Esto está hablando de que una persona no es conveniente que esté pensando en 10,000, sino que una persona piense en un número de personas igual al número de personas que Jesús cuidó. 12. Mira el que está a tu lado, busca tus 12. Busca tus 12. La palabra del Señor tiene que crecer. La palabra del Señor tiene que crecer. Las personas tienen que aprender a ser discípulos. Bien. Ahora, al principio leímos dos escrituras. Una fue Hechos 9:31, donde hablamos de la consolación del Espíritu Santo. La segunda es Romanos capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Romanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si tú observas, mi hermano, estamos encontrando que la consolación del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, está manifestada en cuanto a los dones del Espíritu, en cuanto a los frutos del Espíritu. Estamos encontrando que viene por la presencia del Espíritu Santo y viene ¿por qué más? ¿Dónde? Por la palabra. Ok, específicamente ¿por cuál palabra? ¿Mande? Las Escrituras. Se está haciendo referencia a que, a ver, vamos a pararnos cuando se estaba escribiendo el libro de Romanos. ¿Qué había en el libro de Romanos en aquel tiempo? ¿Cuáles escrituras había? ¿Qué escrituras usaba el apóstol Pablo para predicar? El Antiguo Testamento, de ahí encontraba toda la revelación de Jesús, ¿de acuerdo? Ok, pero es importante esto. Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿qué trae? Una consolación. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento usado por gente del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 5 en adelante. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Si tú te fijas, hermano, en esa escritura, cuando hablamos de la consolación del Espíritu Santo, era exhortación, era animación, era fuerza, Entonces, como estamos hablando en el tiempo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos está consolando, lo que Él hace en la consolación es mostrarnos las cosas que son desagradables a Dios y las consecuencias que tienen hacer esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo me está consolando el saber que los que murmuraron murieron? ¿Cómo me está consolando el saber que los codiciosos murieron también? Bueno, dice la palabra que primero el Señor me está amonestando, es decir, me está diciendo, estas son las consecuencias. Entonces yo ya lo sé, pero no solo sé, sino también en los versículos de arriba me presenta la palabra de 3 eventos en el Antiguo Testamento. El primer evento era ¿qué? La nube. El segundo evento era el mar que se abrió. Y el tercer evento era la roca de donde brotaba el agua. ¿Estás de acuerdo? Entonces me está hablando de la nube, me está hablando del mar y me está hablando de la roca. Me está hablando del bautismo en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo. Me está hablando del bautismo en agua y me está hablando de beber de la roca. Entonces, cuando estamos hablando en el Nuevo Testamento de los mandamientos del Antiguo Testamento, lo que está hablando el Señor es que hay recursos maravillosos de parte del poder de Dios. ¿Cuáles son esos recursos? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hace el bautismo del agua? El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del agua, lo que hacen es matar lo que es desagradable a Dios. Segundo, sepultar al hombre viejo. Tercero, dar una nueva vida. Entonces, ¿eso es consolación? Claro que sí. Eso es consolación. Eso es consolación. ¿Por qué? Porque me está animando a dejar de hacer las cosas que desagradan a la persona que nosotros amamos. Entonces, este es un trabajo de discipulado. Y se hace ese trabajo de discipulado bajo la consolación del Espíritu Santo. Entonces las Escrituras me están exhortando, las Escrituras me están llevando a morir, las Escrituras me están llevando a ser sepultado y las Escrituras me están ayudando a llevar una nueva vida. No me están ayudando, me están dando una nueva vida. Las Escrituras, ¿cómo? ¿Usadas por quién? Por el Espíritu Santo. Yo tengo que entender que en el Antiguo Testamento ellos fueron bautizados en una nube diferente a nosotros. Ellos no hablaron en lenguas. Ellos no fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos cruzaron el mar, pero ellos no fueron bautizados en el agua, como nosotros somos bautizados muriendo y siendo sepultados ahora. Ellos no recibieron una nueva vida. Ellos no pudieron matar al hombre viejo. Ellos estaban en la sombra, en la figura. Nosotros estamos en la sustancia, en la vida, en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros podemos ser realmente corregidos, exhortados y discipulados. Nosotros estamos siendo renovados, llevados a una nueva vida, a un trabajo de luz que ellos no tenían. La gloria que ellos vivieron fue una gloria de la ley. La gloria que nosotros vivimos es la gloria de una ley sembrada en el corazón de cada creyente, formando parte ya de nuestra propia naturaleza. Entonces, las Escrituras están trayendo una poderosa consolación y están trayendo el Espíritu Santo una poderosa consolación. Pero en el capítulo 15 nos está hablando de algo tremendo que debe ocurrir en una iglesia que está buscando la multiplicación. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, cada uno de nosotros, ¿qué dice? ¿Agrade a quién? A su prójimo. ¿En qué? En lo que es bueno para edificación. Ahora el versículo 3, ¿qué dice? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, ¿qué dice?
cayeron sobre mí. ¿Qué es un vituperio? Es un insulto. ¿Qué más? ¿Cómo? Una agresión. Un escarnio. Jesús está diciendo, todo insulto, todo agravio, toda ofensa, toda molestia, toda lastimadura, todo ataque que ibas a sufrir ya cayó sobre mí. Fíjense otra vez, todo agravio, todo insulto, toda ofensa, todo ataque, toda herida, toda lastimadura que iba a caer sobre ti, ¿qué dice? Cayó sobre mí. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso debe tener un impacto. Si yo ya no voy a ser herido, si camino en la guianza, en la consolación del Espíritu. Si yo ya no voy a ser lastimado, si camino en la consolación del Espíritu Santo. Si yo ya no voy a ser agraviado, insultado, si camino en la consolación del Espíritu Santo. Entonces, Dios está esperando algo de mí. ¿Cómo es que yo no puedo ser agraviado? ¿Cómo es que yo no puedo ser lastimado? ¿Cómo es que yo no puedo ser insultado? ¿Cómo es que yo no puedo estar en esa tribulación? Porque esas son las aflicciones de Cristo. Y las aflicciones de Cristo yo las vivo disfrutando, como lo vimos ayer, por la consolación del Espíritu Santo. ¿Queda claro? Ok, yo estoy viviendo, pasando quizás por los mismos momentos que Jesús pasó, pero a Él sí le hicieron daño, a Él sí lo hirieron, a Él sí sufrió Él, pero Él cargó con el efecto de los vituperios en la cruz del Calvario, para que yo disfrute. Él compró, Él consiguió, Él obtuvo la consolación garantizada, eficaz del Espíritu Santo para nosotros. Bueno, pero ahora Dios, ¿qué está esperando? Lo que Dios está esperando es que caminemos audazmente. Lo que Dios está esperando es que caminemos atrevidamente. Lo que Dios está esperando es que caminemos de una manera agresiva, haciendo el trabajo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo está ocurriendo esto? Bueno, vamos a ver lo que está mostrando el versículo 4. Dice, porque las cosas, bueno, esto ya lo leímos, versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice? Un mismo sentir, para que unánimes a una voz que glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene un siguiente punto. ¿Quién tiene la Biblia Dios habla hoy? Adelante. Dios habla hoy. Romanos 15:7. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Versículo 7. ¿Qué dice? Así que para la gloria de Dios, trátese en la iglesia con el mismo afecto que con que Cristo los ha recibido. Bueno, no es Dios habla hoy. Mire, vamos, Dios habla hoy. Léale aquí, el 7. Escuchen esta traducción. Así pues, acéptense los unos a los otros. ¿Otra vez? Así pues, acéptense los unos a los otros. ¿Otra vez? Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria nuestra, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Entonces, lo que está hablando de la consolación de las Escrituras, de la consolación del Espíritu Santo, el hacernos fuertes, todo lo que vimos ayer, es ¿para qué? ¿Mande? ¿Para qué? Para aceptarnos. ¿Cómo traduce tu Biblia? Para recibirnos, para aceptarnos. Bien, ahora vamos a ver algo importante.
A ver, voy a pedir aquí a mi hermano Jaime que venga. La palabra recibir, que viene en la Biblia, ahí en donde tú le estás leyendo, recibidos unos a otros o aceptados unos a otros. Y esta es la parte más importante de este estudio. Dice, tiene 4 traducciones del griego al español. La palabra en griego es proslambano. Ok, y esta parte, se traduce como comer, recibir, sobrellevar, tomar. Ok, entonces dice la palabra, cuando está, por ejemplo, ¿en dónde se utiliza esta palabra como proslambano, como comer? Viene en Hechos 27:36. Hechos 27:30. Vamos a leer el verso 33. Sí, desde el 33, sí, por favor. 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Otra vez? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿A qué es lo que estaba exhortando ahí el apóstol Pablo? ¿A qué? A comer. A comer. Bueno, ahí utiliza la palabra griega proslambano, que se traduce en Romanos como aceptación en Dios habla hoy y como recibir en la Reina Valera 60. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nuestras relaciones donde se dificulta el recibimiento, la aceptación entre los hermanos, se convierte en un alimento que trae salud. Ok, no sería así si no conociéramos a Dios. No sería así si no tuviésemos la consolación del Espíritu Santo en la forma que se vio ayer. Esto es algo muy importante. O sea, visto esto ahorita es difícil entenderlo, pero si tú compras el cassette, si no lo viste ayer y compras el cassette de ayer, tú vas a saber el impacto tan fuerte que trae la consolación de Dios en medio de la aflicción. No permite que seas herido, no permite que seas lastimado, no permite que estés triste, no permite que estés desanimado, no permite que seas oprimido. Entonces, lo que está diciendo la palabra es que las relaciones entre nosotros humanamente no son a veces tan agradables. La gente no es como a mí me gusta. Las personas a veces tienen actitudes que a mí me molestan. Bueno, pero si nosotros queremos cambiar la atmósfera de mi casa o queremos cambiar la atmósfera de mi iglesia, yo necesito
necesito recibir esta verdad, que la consolación del Espíritu Santo me permite recibir, aceptar sin temor, porque los vituperios que los errores de la gente podían traer sobre mi vida ya cayeron sobre Cristo. ¿Cuál temor? Si estoy dentro de la consolación. Eso nos hace gente sin temor, gente que sabe que no será herida, a pesar de que trate y trabaje o ministre personas que son conflictivos, que son difíciles. Pero yo no voy a ser herido, porque cuando viene la ofensa, el efecto de la ofensa, yo la oigo, la veo, la observo, pero su efecto no cae sobre mí, va para la cruz de Cristo. Y el cielo, y llega un ángel y le dice: hey, ya fuiste sufrida, no puedes hacer sufrir. Es la consolación del Espíritu Santo. ¿Sí se capta? Bien, entonces algo interesante de esto es lo que viene en el libro de Josué, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Es Números capítulo 13. Ahorita les digo el versículo. Vamos a ver dos actitudes ante esto, ante los conflictos en nuestras relaciones. Versículo, ustedes van a recordar de qué estamos hablando aquí, de cuando los espías fueron a la tierra de promesa y ahí se dieron cuenta que había gigantes, y entonces llegaron y desanimaron a la gente para que no fuera a esa tierra, porque en el verso 33, ¿qué dice? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sabes lo que hacían las langostas? Las langostas era una plaga que se comían las cosechas. Pero las langostas eran animalitos que se comían. Entonces, unos de ellos dijeron: nosotros somos como comida para esos gigantes. Entonces, nos dice: nosotros somos como comida para ellos. Para entender esto, vamos a irnos a Gálatas capítulo 5. No pierdan ahí, por favor, no pierdan Números 13. Gálatas capítulo 5, versículo, pero si os mordéis y os coméis, 15, Gálatas capítulo 5, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si os mordéis, dice, no os comáis o no os consumáis unos a otros. Entonces, la actitud que está teniendo los espías era que ellos se sentían que se los iban a comer vivos, los enemigos, ¿de acuerdo? Ok, pero vamos a ver otra actitud. Números 14:6 en adelante. Números 14:6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo:
la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Otra vez, 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Aquí está hablando en la conquista de la tierra de algunos enemigos. Los gigantes de la tierra de Canaán. Ok, hay dos observaciones en el versículo 9 que es importante captar en nuestras relaciones, para que nuestras relaciones que son difíciles se conviertan en comida, que nos alimentan, que nos traen salud. Una vez más, hay dos puntos importantes que tenemos que considerar que pasa en nuestras relaciones cuando estamos bajo el consuelo del Espíritu Santo, y que nuestras relaciones, aunque son difíciles, se convierten en un alimento que nos trae salud espiritual y edificación. ¿Sí se captó? Ok, ¿cuáles son las dos observaciones? Uno, el amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué significa esto? ¿La qué? ¿Ellos qué amparo tenían? Eran gente que adoraba otros dioses. O tenían otros dioses. O sea, los cananeos eran gente que tenía mucha idolatría. Entonces ellos, dice, su amparo, el chamuco, el diablo se quitó de nuestras relaciones. ¿De acuerdo? Ok, ahora, es importante cantar esto. Tú has sido ofendido, tú has sido herido, tú has sido lastimado, seguramente. Eso te produce un temor. Y cuando encuentras a una persona que tienes que ministrar, te recuerda el pasado y entras en una lucha. Por eso hay tanta separación en las iglesias. Por eso nos vemos con cuidado. Por eso no nos hablamos con libertad. Por eso tenemos ciertas reservas. Así como guarda tu distancia. No somos libres. Pero ¿qué tenemos que aprender? La consolación del Espíritu Santo trae. Uno, ¿te acuerdas de los dardos qué? Los dardos de fuego del maligno. Se han desviado. El Señor ha apartado de nuestras relaciones al enemigo cuando estamos creyendo la consolación del Espíritu Santo. Cuando estamos creyendo la consolación del Espíritu Santo. Para esto es importante el estudio de ayer, para asegurarte de esto, pero el diablo se ha quitado, donde el diablo ha sido quitado, no debes tener temor. El Señor dijo, no tengas temor a la carne. Qué precioso saber que Dios está enseñándonos que en lo que Él nos dice que hagamos, Él ha quitado la influencia del diablo. El diablo está
hasta cierta distancia. Es como ver la gente los domingos. Hay mucha gente que viene nueva, oprimida, oyendo cosas equivocadas. Ellos entran, el diablo se queda afuera. Ok, pero otra cosa más, Dios está con nosotros, es lo que dice aquí. Dice, Dios está con nosotros. Bien. La siguiente palabra que utiliza para recibir y para aceptar es tomar. Es apartar y es tomar. Vamos a ver dónde se utiliza esta palabra. Mateo 16, 22. Hermano, digan que voy a tomar 5 minutos más por los que se quedaron debiendo. Bueno, como 15. Es Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Mateo 16, 22, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿otra vez? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjate lo que hace así. Jaime. Dice, estaban en un grupo. ¿De qué estamos hablando? ¿De dar qué? Aceptación. Primera palabra que utilizamos era comer. Yo reconozco que no importa cómo sea él, aún sus errores van a ser un alimento para mi vida, porque yo voy a encontrar una obra de Dios en esa relación, y en sus errores, en sus equivocaciones, yo voy a aprender de Dios. Entonces él se convierte en una bendición para mí. Mi relación con él es algo que traerá salud. Segundo, tomar aparte. Lo que hizo, aquí se está utilizando la palabra como están en un grupo, y dentro del grupo hay una persona que tiene mi interés. Lo tomo y lo llevo aparte. ¿Se capta? Entonces, dar aceptación se muestra en apartar para ministrar. Así es como se está utilizando aquí. Bueno, Pedro lo hizo en un sentido incorrecto en esa ocasión, pero la palabra se está utilizando ahí como algo que en el sentido correcto nosotros debemos hacer. Y eso es que entre nosotros debemos dedicarnos tiempo, si nos hemos aceptado, para bendecirnos con amor, con paciencia, para corregir las cosas que nosotros estamos viendo que están siendo o que pueden lastimar. Pedro, usado sus buenos sentimientos hacia el Señor, fueron mal usados por el diablo. Pero Dios puede usar tu buen corazón cuando Él lo ha tocado. Y así como Pedro quiso sacar a Jesús de eso, pero tú puedes decir, hermano, lo que tú estás haciendo cuando eres guiado por el Espíritu Santo está mal, y apartarlo y platicar, y eso es recibirse. Cuando Dios te permite ver algo que puede hacer daño a alguien, apartarlo y platicar con esa persona. A lo mejor no está correcto, a lo mejor él dice, bueno, mira, lo pasa ya, y no había necesidad, pero tú le apartaste, eso es recibido. Aunque tú te hayas equivocado, tú diste una señal de aceptación. Ok, una utilización más de esta palabra es sobrellevar. Y un ejemplo de esto es Romanos 15:7.
Romanos 15:7. ¿Qué dice? Por tanto, recibíos. Romanos 15:7. Ya no vamos a ver ninguna escritura. Solo voy a decir, es para mostrar aceptación, es comer, recibir, sobrellevar y tomar aparte. Es comer, recibir, sobrellevar y tomar aparte. Estas 4 traducciones me ayudan a definir la aceptación. Bien, voy a terminar con esto. Yo entiendo del Señor que este punto en específico de esta mañana es algo que tenemos que meditar. Tiene que cambiar en nuestra iglesia. Si no cambia, no hay multiplicación. Tenemos que aprender a recibirnos. Tenemos que aprender a recibirnos. Tenemos que aprender a recibirnos. 1. Ok. Este es en Reina Valera 1909. Por eso estaba buscando en esa escritura. Es que dice Reina Valera 909. Traduce en Romanos 15:7. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Okay. Entonces, es reconocer que en nuestras relaciones hay un alimento que trae salud. Segundo, bueno, ¿por qué puede ser esto? Porque el amparo del diablo se ha quitado y Cristo, la presencia del Espíritu Santo, está ahí. Segundo, recibirnos. Tercero, sobrellevar, sin cargar los errores y llevarlos a la cruz de Cristo. 4, tomar aparte para ministrarnos, para bendecirnos unos a otros. ¿Hecho? Gloria a Dios. Miren, Dios no quiere que esto se quede en una enseñanza solamente. No quiere que se quede en una enseñanza. Tenemos que vivirlo. Yo tengo una seguridad en esto, que Dios está en esto. Las iglesias tienen que explotar en crecimiento. Las iglesias tienen que explotar en crecimiento. No podemos ser mediocres ya. No podemos ser pusilánimes ya. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que estar insistiendo los unos a otros, animándonos a las buenas obras. Porque la consolación del Espíritu Santo tiene que venir a nuestra iglesia. Tiene que operar en nuestra iglesia. Nosotros hemos pensado que dar libertad al Espíritu Santo es no detener alguna manifestación de temblor, o no detener una manifestación de risa, o no detener la danza. Y nosotros pensamos que eso es dar libertad al Espíritu Santo. No, mi hermano, esa es una pequeña parte, muy pequeñísima parte. Dar libertad al Espíritu Santo es dejarle hacer a través de nosotros la obra de amor que Él quiere hacer. Eso es dar libertad al Espíritu Santo. Es a través de nosotros que Él pueda hacer esa obra de amor que Él quiere hacer. Dile al que está a tu lado, libertad del Espíritu Santo es
Dejarle a Él hacer esa obra de amor que Él quiere hacer. Dile, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No podemos ser gente igual. Tenemos que discipular. Tenemos que discipular. Tenemos que enseñar y entrenar. Mi hermano, Dios hace un trabajo. Él normalmente junta personas difíciles de juntarse. Él forma equipos entre personas difíciles, contrarias, para aprender a apartarnos, para aprender a comer juntos, para aprender a recibirnos, para aprender a aceptarnos, para aprender a sobrellevarnos. Si no fuera así, sería en la carne y no necesitaríamos la consolación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo, basta ya de ser pusilánimes. Yo quiero una iglesia excelente en el amor. Tenemos que entrenar en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana. Recibe ese aplauso, Espíritu Santo.